Continuando con las exposiciones, el doctor Juan Rolly Condori Hamachi realizó su especialidad en neurología en el Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, alta especialidad en enfermedad vascular cerebral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Tubirán, Fellow Neuroinfectología, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México, diplomado en Educación Superior, diplomado en Atención Integral a Personas con Neurologías, Neurona Zen. Con el tema de manejo de hemorragia subaracnoidea. Sí, ¿esto no funciona? Sí, este es el video, doctor. Ya. Son ambos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de la Sociedad de Oruro. Vamos a compartir el tema de hemorragia subaracnoidea. Vamos a abordar el manejo específicamente. Por favor. ¿Está cargando? Listo, gracias. Bueno, la hemorragia subaracnoidea es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Si bien la hemorragia subaracnoidea tiene una baja frecuencia, si nosotros dividimos a todos los strokes, a todos los EVCs, los EVCs isquémicos, entre el 80 al 85% van a ser EVCs isquémicos. Y entre el 15 al 20% van a ser hemorrágicos. De este grupo total, un 3% llega a ser la hemorragia subaracnoidea a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa en nuestro medio y en Latinoamérica? Las hemorragias subaracnoideas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque nos afecta uno de los factores de riesgo en una escala de predicción que es el FACES. Está la etnicidad y los hispanos tenemos una predicción mucho más alta de tener hemorragia subaracnoidea que otras poblaciones, ¿no? Al igual que los japoneses y los finlandeses y los afro. Las cosas importantes en la hemorragia subaracnoidea es que muchos no llegan a una atención hospitalaria. Muchos fallecen en el camino o en el momento. Había unos datos interesantes de un estudio poblacional donde aparece el instante o en el trayecto de traslado al hospital. Y de ese 50% que queda, 30% muere o sea, el 50% de los 25% de los 50% que llegan a una atención hospitalaria, 25% muere ya en esa atención. O sea que un 50% de los que llegan a tener una atención hospitalaria muere durante los primeros días o muere hasta los 30 días después de haber sido admitido en una unidad hospitalaria. Esto es importante porque este otro porcentaje, el 25% que sobrevive, queda con grandes secuelas y pues va a afectar en una carga poblacional en cuanto a discapacidad, ¿no? Años de vida perdidos por discapacidad, que es algo muy importante para nosotros. Si bien nuestras políticas de salud, si les presto mi compu, si bien nuestras políticas, no tengo conflictos de interés, ya hablamos sobre esto, ya, el EVC isquémico, el EVC hemorrágico, estamos otra vez, a ver. Perfecto, muy bien, gracias. Está digerible. Mira, si nosotros vemos esta tabla es de la carga de stock desde que se hizo en una década, desde el 2009 hasta el 2019, donde nosotros observamos una incidencia de 12.2 millones de todos los stock, ¿no? Y de 1.18 millones de hemorragia subaracnoidea. Y la mortalidad es de 6.5 millones de todos los stock y de 0.37 de la hemorragia subaracnoidea. Es importante que nosotros consideremos esta alta tasa de mortalidad de la hemorragia subaracnoidea. Generalmente las hemorragias subaracnoideas son causadas por este fenómeno que es el aneurisma, pero no todas las hemorragias subaracnoideas son causadas por esta anomalía vascular. Esta es una tabla
bien de comparación de la carga de la hemorragia subaracnoidea, y nosotros en Bolivia, si nosotros retrocedemos acá la carga de total de pacientes con EBC hemorrágico, nosotros podemos observar que Bolivia tiene entre 31 a más o menos 39 por cada 100.000 habitantes de eventos de hemorragia intracerebral. Pero si nosotros nos vamos a la hemorragia subaracnoidea, llama mucho la atención, corresponde a más del 50% de todos los eventos, casi, miren. Acá estamos entre 22 a 25 por cada 100.000 habitantes. O sea, es una alta incidencia de hemorragia subaracnoidea. Y tenemos que tomar en cuenta que esta hemorragia subaracnoidea ataca principalmente a personas jóvenes, ¿no? Que es algo importante. Segundo, factores de riesgo. Nosotros debemos trabajar en nuestra población como médicos de atención primaria, secundaria o terciaria sobre los factores de riesgo y principalmente sobre estos factores de riesgo que son los modificables. El control y la identificación de presión arterial es lo más importante. Si yo les pregunto, de cada 10 pacientes que les llegan mayores de 18 años, ¿a cuántos le toman la presión arterial? El doctor va a decir, a todos. ¿Verdad, doctor? A todos debemos tomar la presión arterial, porque es norma de la OMS que todo mayor de 18 años se le debe tomar la presión arterial. A mí me la toma la enfermera, yo la vuelvo a tomar, ¿me entienden? O sea, no se fíen de que una persona toma, no. Ustedes como médicos de atención tienen que volver a tomar la presión arterial, porque la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo, no solamente de este stroke, sino de todos los tipos de stroke, ¿listo? Hábito de fumar. El hábito de fumar debemos de ir eliminando. Uso de alcohol, uso de grandes cantidades de alcohol, consumo de alcohol. Nosotros tenemos un mal en Bolivia, ¿no? Y yo por donde vivo, que se llama zona Gran Poder, es mucho más alta todavía esto, ¿ya? Porque esta zona es donde se hace la fiesta del Gran Poder y todo alcohólico es un mal. El uso de drogas simpático-miméticas como la cocaína también interfiere en esto, entonces tenemos que tomar mucho en cuenta. Y ya pues existen otros factores, ¿no? Que son los no modificables. Estas no modificables, pues no las podemos, como dice el nombre, no las vamos a modificar, pero debemos tener en cuenta para identificar al paciente. ¿Cuándo aparece la hemorragia subaracnoidea? Frecuentemente, cuando las personas están entre la quinta y la sexta década de la vida. Y principalmente, ¿a quién se afecta? Mujeres. Hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Y lo que yo les decía hace un momento, las etnias africanas, hispanos, japoneses, finlandeses, ahora hay que tomar en cuenta historia previa de hemorragia subaracnoidea, familiares con hemorragia subaracnoidea, dos familiares de primer grado con hemorragia subaracnoidea, enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Es un factor de riesgo muy importante y no hacemos el screening de estas patologías. Y esto nosotros con un test genético podemos detectar. Si yo tuve un familiar que tuvo una enfermedad renal poliquística, ya mi abuelo, puedo hacer un test genético y puedo saber si tengo riesgos de desarrollar. Si en verdad y posteriormente, cuál es el valor predictivo y por territorios cambia mucho. El cuadro clínico, la presentación es importante. La cefalea es la punta de lanza de la hemorragia subaracnoidea. La peor cefalea que yo tuve en mi vida, cefalea en trueno se la denomina, es la principal manifestación de la hemorragia subaracnoidea, que ese dolor inicia y se instaura hasta el tope más alto, bueno, en la primera hora, ¿ya? Pérdida de estado de conciencia, náuseas, vómitos, fotofobia, dolor de cuello que puede presentar el paciente y algo que importante, en quienes debemos tener mucha más precaución si tenemos uno de estos síntomas, mayores de 40 años, ¿ya? Vean aquí, dolor y rigidez de nuca, o sea, dolor de cabeza muy fuerte, de inicio rápido y que tiene rigidez de nuca, ustedes fácilmente, hasta en una videollamada, pueden hacer una maniobra de Lewinson, que es llevar la barbilla hacia el pecho y el paciente va a abrir la boca, porque no va a poder realizar la flexión de la cabeza. Alteración del estado de conciencia que inician con el ejercicio, ¿listo? Es importante, la cefalea en ya hemos dicho, y la limitación de la flexión o signos meningios al examen. Pero también estos síntomas, no solamente el paciente va a tener esta alteración del estado de conciencia, sino que puede presentar otro tipo de manifestaciones. Una cefalea centinela, se la denomina esta, paciente que inicia el dolor de cabeza lentamente días antes, dicen que hasta una semana antes, algunos autores han reportado hasta un mes antes, pero generalmente hasta una semana antes, presentan crisis epilépticas, cuadro encefalopático o solamente un cuadro de síncope que se recuperan y siguen caminando.
Una anécdota bien facilita, sí. Llega una familiar, no, llega la enfermera y me dice, mi hermano no puede mover el pie. Les reviso, sí, tenía pie caído. Y le digo en el interrogatorio, ¿qué pasó? ¿Ya estabas haciendo, hiciste algún esfuerzo? Sí, estuve haciendo un esfuerzo hace 2 semanas, hice un esfuerzo, de un dolor de cabeza de los peores. Yo estaba pensando que pues, había una compresión radicular, el esfuerzo, le pregunté por el esfuerzo, pero él me dice, hice el esfuerzo, pero tenía dolor de cabeza. Y después, progresivamente, empecé a tener debilidad en el pie y ya me empecé a tropezar. Mando a tomografía a este paciente y el radiólogo me enferma normal. Miro la radiografía y era un aneurisma enorme ahí. Entonces, pues, a cirugía, ¿no? Entonces, tampoco se fíen de todo. Ustedes tienen que aprender a interpretar por lo menos laboratorios y estudios básicos. ¿Listo? En el examen clínico, lo más importante es la valoración del estado de conciencia con la escala Coma de Glasgow, ¿no? Presencia de signos meningios, los déficits neurológicos focales, una disminución de la fuerza muscular, es un déficit neurológico focal que me tiene que llamar la atención si se asoció a un dolor de cabeza importante. Y, disculpen, aquí es síndrome de Pearson, no con A, ¿listo? Solamente con E. Que si nosotros observamos esta hemorragia intraocular, vamos a ver que el paciente está muy grave. 40% de los pacientes que tienen síndrome de Pearson fallecen durante la atención. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El cuidado continuo, las fases del cuidado y esta educación al cuidador. Muchos de nosotros, si tenemos un familiar con hemorragia subaracnoidea, ¿quién va a ser el cuidador? Va a ser el esposo, la esposa, el hijo, la madre. Entonces tenemos que poner mucho énfasis en el cuidador. Yo siempre en todas las charlas me remito a que hay que hacer una educación al cuidador en toda la atención, porque estos pacientes pueden volver a desangrar si no se hizo un clipaje. La imagen. Algo importante de la imagen es 10% no identificamos la fuente de la hemorragia subaracnoidea. No encontramos la malformación, no encontramos el aneurisma, pero sangró. Y generalmente estos son los que son perimesencefálicos. Vemos una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, y yo cuando veo una hemorragia perimesencefálica digo, ay no, aquí yo voy a tener dificultades para encontrar la fuente, no se encuentra. Y el 5% no son aneurismáticas, sino son otras causas vasculares, una malformación arteriovenosa, una fístula, un PRES que provocó la hemorragia subaracnoidea. Y acá, mira, hice un seguimiento a imagen para ver cuántos sangraban según el diámetro o el tamaño del aneurisma. Y miren, la circulación anterior recién empieza a sangrar después de 13 milímetros. Pero ojo con la circulación posterior, porque si tenemos aneurisma en la circulación posterior o en la comunicante posterior, tenemos menos de 7 milímetros y hay posibilidad de sangrado a los 5 años. Y si tenemos más de 25 milímetros, 50% de nuestros pacientes tienen la posibilidad de sangrar a los 5 años. O sea que cuando tengamos un aneurisma del territorio posterior, pues hay que tener mucho cuidado y remitirlos rápidamente para que se realice un tratamiento terapéutico. ¿Listo? Se debe hacer una valoración por el neurólogo y pues ver factores de riesgo y proceder al tratamiento. Y esta es la escala fases, ¿no? Que nos incluye estas características, población, que ya hace un momento mencionamos. Y nosotros en este grupo, como no está el hispano, añadimos el japonés. ¿Listo? La hipertensión nos da edad, mayores de 70 años, más riesgo. Tamaño del aneurisma, hace un momento yo les decía, ¿no? Que menores de 7 no tanto, pero mayores de 25 mucho más, pero por ejemplo mayores de 20 ya tienen un puntaje mucho más alto de riesgo de sangrado. Presencia de hemorragia subaracnoidea previa o temprana y el sitio del aneurisma. Recuerden que el territorio posterior siempre va a dar más puntaje o más riesgo de sangrado. La tomografía nos va a mostrar diferentes características. Hasta puede ser una pequeña línea nada más aquí y podemos decir, ay no, está el sangradito ahí. Y otras veces presenta el paciente el dolor de cabeza importante y la tomografía es normal. Pero si nosotros presentamos, o sea, tenemos datos clínicos, tenemos que remitirnos a otras imágenes. Miren, la tomografía cambia mucho en su sensibilidad y hay que tener en cuenta, miren, si estamos en las primeras 6 horas, tiene una sensibilidad de 93%. Si estamos en las primeras 12 horas, es el 100%. A las 12 horas más vamos a poder observar. ¿Listo? Y ya después empieza a bajar. Si lo encontramos después de una semana, la sensibilidad baja y posiblemente tengamos una tomografía sin sangrado, pero que el paciente tenga síntomas.
Por eso la anamnesis sigue siendo muy importante para identificar a estos pacientes. Vean cómo llenan los surcos, las cisternas. Mira esta imagen hiperdensa que muestra, ¿no? A nivel de la cisura de Silvio, ¿no? En la cisura hemisférica, y esta imagen ya cuando es una patología mucho más avanzada ya muestra, ¿no? Una imagen mucho más clara del sangrado. ¿Listo? Nosotros valoramos mediante una escala que se llama Fisher. ¿Listo? El Fisher 1 son hemorragias bien delgadas, menos de 3 milímetros. El Fisher 2 son hemorragias mucho más grandes que pueden tener más de 3 milímetros. El Fisher 3 son estas hemorragias que son ya más visibles y el Fisher 4 son estas hemorragias con lesión intraventricular, ya que es importante. Pero también nos pueden complicar inmediatamente con una hidrocefalia o expansión de un hematoma intraparenquimatoso. Y es frecuente ver un hematoma intraparenquimatoso en las hemorragias subaracnoideas. Cuando tenemos una tomografía simple normal, nos debemos remitir y tenemos datos clínicos a una punción lumbar. En la punción lumbar, realizar la prueba de los 3 vasos y recuerden que si es traumática, tiene que aclarar, ¿no? En la primera veo sangre, en la segunda menos, en la tercera ya no veo sangre. Pero cuando es una hemorragia subaracnoidea, se mantiene constante. Y la xantocromía que nosotros podemos evaluar recién aparece a las 12 horas. Antes de las 12 horas no aparece la xantocromía. Entonces puede ser que yo haga una punción lumbar antes de las 12 horas y no tenga xantocromía y no pueda identificar una hemorragia subaracnoidea. Entonces tengo que volver a repetir o tengo que plantearme volver a repetir una punción lumbar para identificar en estos pacientes con TS negativa. La resonancia magnética nuclear tiene una sensibilidad muy buena y estas fases especialmente que se llaman ECOT2 gradiente, que nos muestran, ¿no? Estos surquitos negros que son de sangrado, ¿ya? Porque nos miden depósitos de hemosiderina, el T2 ecogradiente. Entonces podemos ver, aunque sea pequeños sangraditos, en resonancia magnética. Y tiene la misma sensibilidad durante los primeros 2 días que la tomografía. Otros estudios que tienen mucho más sensibilidad y especificidad, como son la angiotomografía y la angiografía con sustracción digital, pues nos muestran ya y nos dibujan al aneurisma con su saco, en forma de saco, en forma fusiforme, y ya nos dibujan específicamente y la localización, el tamaño, son los estudios gold estándar, la angiografía con sustracción digital, pero no lo podemos hacer en todos los pacientes porque es intervención, ¿ya? Si los podemos identificar con una angiotomografía, mucho mejor. Si nosotros tenemos una angiografía con sustracción digital inicial negativa, recuerden que el vaso también se protege. Recuerden que si se rompe un vaso, ¿qué hace? Espasmo, y el aneurisma desaparece. Y muchas veces hemos tenido que realizarlo después de 2 semanas y recién observar el aneurisma. O sea, si yo tengo un angio con sustracción digital anormal, o sea, negativa, mejor dicho, una angiotomografía negativa, porque no puedo hacer angio con sustracción, angiografía, tengo que repetirlo entre los 7 y 14 días. Recomendación, si el paciente está estable, esperen hasta los 14 días. Y es más posible, o sea, aumenta la posibilidad de ver el vaso, aumenta la posibilidad de ver el aneurisma. Las hemorragias perimesencefálicas, esa es la que les comentaba, ¿no? 15% de ellos tienen fuente negativa y 38% no son aneurismáticas. Muchos, y no las hemos terminado de estudiar, se les hace angiografía y existen fístulas como estas. La malformación, aquí ven la fístula que aparece de la arteria cerebral, de la arteria vertebral al ladito, ¿no? De una fístula perimesencefálica que provocó esta hemorragia perimesencefálica. Si no los estudiamos bien, no los vamos a encontrar, ¿ya? Y muchos nosotros, por falta de recursos, no los terminamos de estudiar. Si yo pregunto, de cada 10 pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, ¿a cuántos le hacen angiografía con sustracción digital? A ver, alguien diga de los neurólogos, ¿a cuántos le hace? La doctora, mira, ¿a cuánto le hace angiografía? A ninguno, porque no hay, porque es muy caro, es costoso, ¿ya? Y nosotros no vamos a identificar esta imagen, pero tal vez con una angiotomografía está bien hecha, tal vez lo podemos hacer, ¿no? Entonces, debemos mandar todos los estudios. ¿Qué cuidados debemos hacer en este paciente que ya identificamos, ¿no? Y ya hicimos la sospecha, identificamos, sangró, vemos el cuadro clínico concuerda, la imagen concuerda, tenemos que empezar con unas 2 fases, ¿no? Primero, la fase 1 siempre va a ser el ABC, o BCA, como quieran decir, BAC, mejor dicho. Reconocer la hemorragia subaracnoidea es importante en la fase 1.
¿no? Control de la presión arterial. Es una recomendación que vamos a hablar. Menos de 160 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica para disminuir el riesgo de sangrado y que aumente el tamaño del sangrado, ¿no? Rápido diagnóstico, tratamiento aneurismático rápido y que trata también de la seguridad de la aneurisma. En la fase 2, mira, estas fases son admisiones en unidades de cuidados de aneurisma. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer, doctora? Unidad de en hospital público. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un centro de atención. Si yo veo, yo estaba en un hospital privado, ya no estoy en un hospital privado. En este hospital privado veía 5 aneurismas al año o hemorragias subaracnoideas por año. Pero en un hospital, si nosotros construimos todas nuestras hemorragias subaracnoideas, vamos a tener más capacidad resolutiva, porque cada paciente que nosotros veamos, vamos a poder incrementar nuestra resolución. ¿Listo? Y los pacientes, ¿dónde se recomienda que debe ir un paciente? Aquí al centro que atienda más de 35 hemorragias subaracnoideas por año. ¿Ya? Ese es donde debe atenderse un paciente. Y acá, ¿quién trabaja en un centro que atiende más de 35? Pues nadie, creo, ¿no? Pues, debemos tener centros en las ciudades, tener confluir nuestros pacientes para mejorar la atención de los pacientes. Monitorización, hemodinámica y oxigenación, que es importante. Cuidados neurocríticos dirigidos por guías. Es algo importante y ahora vamos a... Examen clínico y monitorización de vasoespasmo. Esto ya vamos a hablar, pero se debe realizar cada 2 horas durante 5 a 7 días y predecir si existe vasoespasmo con imagen multimodal. Doppler transcranial, tomografía con perfusión, angiotomografía que nos va a permitir predecir el vasoespasmo. Y si existe vasoespasmo, la intervención de este vasoespasmo. Acá tenemos scores predictivos, ¿no? Tenemos la escala de Fisher, la Hunt-Hess y la escala de la Federación de Neurocirujanos, que nos van a decir el riesgo de mortalidad. Cuando nosotros tenemos estos pacientes, ¿puedo usar antifibrinolíticos? Sí, puedo usar. Si bien los antifibrinolíticos como el ácido tranexánico han demostrado que existen riesgos porque puede aumentar datos de trombosis venosa profunda, stroke y AM, puedo usarlos. ¿Por qué? En este RCP, con 2.359 pacientes admitidos, han mostrado, ¿no?, este intervalo de esta presencia de 0.62, evitando el desangrado, ¿ya? Y un intervalo de confianza muy bueno, que oscila entre 0.41 a 0.93. O sea que reduce el riesgo de desangrado en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. No ha cambiado la mortalidad, no ha cambiado la hidrocefalia, no ha cambiado en cuanto a la predicción de la isquemia cerebral retardada, pero ha disminuido el desangrado. El tratamiento del aneurisma. Tenemos dos bastiones en el tratamiento. El tratamiento endovascular y el tratamiento del clip quirúrgico. ¿Quién les recomendaría? Si yo le digo, ¿qué recomendaría usted, doctora? ¿Terapia endovascular o tratamiento de clipaje quirúrgico? Hay algo que los doctores que son ya grandes siempre me han dicho, hay que tratar con lo que mejor se hace en tu centro. Si yo tengo terapia endovascular y hacen muy buena terapia endovascular, yo les recomiendo terapia endovascular en este grupo de pacientes, ¿no? Pero si no tengo terapia endovascular y mi personal es muy entrenado en clipaje, pues todos mis pacientes van para clipaje. Yo no voy a recomendar a un lugar donde mi terapia endovascular tenga una efectividad del 50% nada más y mi clipaje tenga una efectividad del 90%. No voy a recomendar pues terapia endovascular. Yo tengo que velar por la seguridad y el bienestar del paciente. Tengo un amigo que hizo casi 300 ya en Bolivia. 300 ya. Y es un neurocirujano vascular, es subespecialista en vascular. ¿Y cómo? Nosotros confluimos los pacientes. Yo todos mis pacientes con aneurisma los mando con él. Público. Igor. Y es orureño, ya. Para felicitar a ustedes, es orureño. Tenía una mortalidad alta, doctor, pero ahora ya es mucho más baja. Ya, lo que pasa es que también al inicio, ¿qué pasa? Yo voy a admitir algo importante. Los jóvenes somos muy arriesgados. Muchas veces no seleccionamos muy bien los pacientes. ¿Listo?
Y yo creo que eso llevó también a que en un inicio él agarrara más pacientes e hiciera más, algunos que pues eran de muchos riesgos, sí, y pues fallecieron, ¿no? Y ahora él, con la experiencia, ya es más selectivo en los pacientes y le va muy bien. Y además de eso, que tiene un buen equipo. El equipo es importante. El hospital de clínicas, exactamente. Ahí está, la doctora es la que las... No se preocupe. Sí. Entonces tenemos, pero no tenemos un terapeuta endovascular que haya hecho tantos. No hay. Entonces, el que más hace creo que es el doctor Botelo en Santa Cruz, pero no sé cuántos habrá hecho. ¿No cuenta? Mire. Entonces, no. Entonces, pero tenemos, mire, yo tenía la referencia del doctor. Entonces, si no lo está haciendo, pues es poco, ¿no? Entonces, algo importante. Y el problema de la terapia endovascular es el costo. Un catéter me cuesta $8,000. Los coils me van a costar alrededor de $2,000. La intervención, la hemodinamia, el cuidado postquirúrgico es muy alto el costo. Y en Bolivia, mientras no se tomen políticas de salud que tomen ese riesgo de traer catéteres, que puedan realizarse todos estos procedimientos, no vamos a hacerlo endovascular. Eso no. Igual que complicaciones. Una de las complicaciones, la hidrocefalia. La hidrocefalia se debe tratar, puede, antes decíamos, ¿no? Las complicaciones de sangrado, 1 a 7 días, de 7 a 14 días, hidrocefalia de 14 hasta 21 días, un memotécnico que usábamos, ¿no? La isquemia cerebral atrasada. La hidrocefalia se puede dar desde el primer día, en minutos se puede dar, en horas se puede dar la hidrocefalia, mejor dicho. ¿Listo? Entonces hay que vigilar la hidrocefalia, vigilando el deterioro. Entonces, ¿qué hacemos? Derivación ventricular. ¿Listo? Una derivación ventricular externa. Desangrado. 50 al 90% de los pacientes que llegan al hospital, o sea, no estoy hablando de los que se mueren en el camino, de los que llegan al hospital presentan desangrado en las primeras 6 horas. 8 al 23% todavía hasta las 72 horas. Y la mortalidad cuando existe desangrado es muy alta. Oscilan en estudios entre el 20 al 60%. Crisis epiléptica. Muchos pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, entre el 3 al 13% presentan estado epiléptico no convulsivo. Entonces tenemos que vigilar signos sutiles, parpadeo, movimientos clónicos en la cara, movimientos clónicos en la mano, vigilar adecuadamente estos eventos si es que presentan. 7% al 18% pueden presentar crisis convulsivas no epilépticas. Es algo importante que tienen que vigilar. Y los pacientes que terminan con todo este proceso, solo el 2% queda con epilepsia instaurada, ¿no? Y el uso de fármaco anticrisis está recomendado en aquellos pacientes que, digamos, tengamos una lesión temporal frontal, pero no más de 5 a 7 días. Se debe retirar el uso. Había un estudio de donde indicaba que la fenitoína aumentaba la debilidad de la pared y podría provocar nuevos sangrado. En un depurado que se hizo posteriormente, desapareció el estudio, ¿ya? No sé si ustedes saben qué pasó en el 2018, ¿no? Se hizo un depurado de muchos estudios clínicos debido a que se encontraron muchos sesgos en selección y se borraron muchos de estos, ¿ya? Entonces, este fue uno de ellos, ¿ya? Una de las complicaciones más temidas y más feas es la isquemia cerebral retardada. La isquemia cerebral retardada, un infarto agudo posterior, un infarto posterior a la hemorragia subaracnoidea. Y esta puede aparecer desde el 5.º día, ¿ya? Y generalmente entre el 3 y el 14. ¿Listo? Ahí es donde tenemos que vigilar, pero desde el 5.º día. ¿Por qué les voy a decir eso? ¿Quiénes son los que tienen factores de riesgo? Fisher 3 o 4. Una escala de coma de Glasgow baja por debajo de 8, pérdida de conciencia e infarto al inicio del evento, consumo de cigarrillos, cocaína, antidepresivos con recaptación de serotonina, presencia de hidrocefalia temprana y los pacientes que presentan estado epiléptico no convulsivo al inicio. Antes se pensaba que esta isquemia cerebral retardada solamente era por el vasoespasmo. Actualmente se sabe que el vasoespasmo sí es algo importante, ¿ya? Pero también existe una lesión inflamatoria por el daño temprano de la hemorragia subaracnoidea y la formación de microémbolos que provocan la isquemia cerebral retardada y aumentan la isquemia en el grupo de pacientes y aumentan nuestra mortalidad y nuestra discapacidad.
¿Qué debemos hacer en estos pacientes para disminuir? Lo que está recomendado es realizar la medicación con nimodipina, un vasodilatador cerebral, ¿no? De 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Si este paciente me hipotensa mucho, puedo usar 30 miligramos cada 2 horas por 21 días. ¿Listo? Algo importante porque dicen, no, nimodipina me hipotensa demasiado. Los terapistas siempre están, no, mira, lo vamos a bajar. Ya, bajemos a 30, pero le damos cada 2 horas. ¿Listo? Algo importante, antes se decía que la terapia, vamos a ver si tengo de terapia. No lo tengo. La terapia triple H era lo más importante. ¿Listo? Hipertensión, hipervolemia e hemodilución. Posteriormente se encontró en los estudios que la hemodilución afectaba a la perfusión cerebral porque disminuimos la cantidad de eritrocitos en la hemodilución que iban a llegar con oxígeno adecuado al cerebro. Entonces actualmente no se usa hemodilución. La hipervolemia ya no se usa porque tiene complicaciones muy importantes a nivel pulmonar, aumenta la permeabilidad capilar, edema agudo del pulmón, tenemos otros problemas y entonces aumentamos la mortalidad. No, puede ser permitida una euvolemia, una leve hipervolemia, ya no terapia triple H. ¿Ya? Y no está recomendado ya, ¿no? Estas son las recomendaciones del AJA y el ASA del 2023, por si acaso. ¿Listo? Entonces, ya no. ¿Listo? Entonces, monitorización. ¿Cómo vamos a monitorizar esta isquemia cerebral retardada? Vigilando el déficit neurológico focal, aquel paciente que no está sedado, y disminución de la escala de coma de Glasgow menos de 2 puntos, ya tenemos que pensar en una isquemia cerebral retardada. Monitorización, siempre realizar una monitorización 24-48 horas después del clipaje o después del abordaje endovascular. Monitorización multimodal, Doppler transcranial, angiotomografía, angioperfusión, tomografía computarizada con perfusión, que nos pueda ayudar a predecir si este está llegando con menos volumen sanguíneo en lugar del cerebro lesionado. No todos tenemos todos los estudios. Lo más óptimo es que todos aprendamos los neurólogos a hacer un Doppler transcranial. Y yo insto a esto, ¿por qué? Porque los terapistas ya se nos han adelantado. Y yo les he ayudado también. ¿Ya? El Hospital del Norte a mí me pide para todos sus pacientes que monitoricen, pero ellos tienen 2 Dopplers transcraniales en el Hospital del Norte y ellos hacen también su monitorización. Y yo voy a refrendar lo que están haciendo. ¿Listo? Del Alto, el Hospital del Norte del Alto. ¿Ya? La Doppler transcranial se debe monitorizar entre los primeros 5 días hasta los 7 días, cada 2 horas como máximo y cada hora como mínimo. Y ahí vamos a identificar si existe riesgo de vasoespasmo. Pero si no tengo esta posibilidad de monitorizar tan continua, por lo menos 1 o 2 veces por día, pues, ¿no? Y ya si tengo datos de vasoespasmo, ya voy monitorizando. Es uno de los pacientes que yo monitorice, porque muy pocos me piden seguimiento, ¿no? En esto se queda, en los del norte les hago el primero y después ellos continúan con su monitorización y ya no lo puedo continuar. Pero este fue una de las pacientes que pude realizar. El 16 de agosto de 2022, miren, este flujito azul me dice que la velocidad está aumentada. Ya, solamente viendo el dúplex color. Este es la arteria cerebral media del lado derecho con velocidad pico sistólico de 98. ¿Ya? Al día 21, a los 5 días, esta velocidad sistólica había llegado a 212. Si nosotros, esto lo estamos viendo en 5 días, si yo veo de un día al otro que me subió más del 20%, este paciente me va a llegar probablemente a una isquemia cerebral retardada. Probablemente. Pero si me sube de un día para el otro más del 50% de la velocidad pico sistólico, aunque el primer día me haya estado en 60 y al día siguiente 120, no importa el valor, pero si me sube más del 50%, este paciente me va a hacer isquemia cerebral retardada. Y entonces ya tengo que tomar las previsiones para realizar el tratamiento. El lado derecho estaba bien, ¿no? El lado izquierdo, miren, 233 el primero. 237 a los 5 días. Ese paciente se infartó. Ahí tenemos a 194, ahí un poquito más, en un segmento más alto, y 237 que se repetía. Entonces, nosotros podemos predecir mediante una Doppler transcranial la presencia de isquemia cerebral retardada. ¿Qué hacemos? Acá está, miren. Sí, súper. La terapia triple H
la hemodilización cayó. ¿Listo? Ahora tenemos la HTT, facilito, para que se acuerden, como era la triple H, ahora es HTT, hipertensiva. ¿Listo? Euvolemia o una hipervolemia leve, una hipervolemia terapéutica, solamente para disminuir que se cierre el vaso. Mantener la presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio cuando tenemos datos de vasoespasmo. ¿Listo? Y ya la terapia endovascular. Terapia endovascular donde yo puedo soltar medicamentos en el área del vasoespasmo como nicardipino, que es lo que más usamos. También se ha usado estudios donde dejamos una tableta de nicardipino en las cisternas basales y disminuye el riesgo de isquemia cerebral retardada, pero como han visto, aquí no tenemos ni nicardipino, pero sí, vamos a ver cómo hacemos esto, porque no podemos ni siquiera introducir cuando tenemos espasmo. Entonces, ¿qué hacemos? La terapia nomás de hipertensión e hipervolemia relativa. ¿Listo? Y la otra que no podemos hacer ni siquiera, que es la angioplastía. Y este es el estudio que ustedes pueden revisar, que es este estudio, es una revisión sistemática donde han demostrado que la hemodifusón falló. ¿Listo? Complicaciones sistémicas que nosotros debemos vigilar en todos nuestros pacientes con hemorragia subaracnoidea, cardiopulmonares, ¿no? Principalmente severa cardiomiopatía por estrés con disfunción del ventrículo izquierdo en hasta un 30% de los pacientes, edema agudo pulmonar neurogénico, fiebre, 70% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea presentan fiebre y es un signo de mal pronóstico en aquellos que ya está, no se puede controlar. Profilaxis de tromboembolismo, de trombosis venosa, el 2 al 20% pues presentan trombosis y hay que usar medias neumáticas y las heparinas de bajo peso molecular se pueden iniciar hasta las 24 horas después de haber realizado el clipaje. Manejo de la hiponatremia, un cerebro perdedor de sal, una secreción inadecuada de hormona antidiurética son los frecuentes, pero de ellos lo que más presenta el paciente es un cerebro perdedor de sal. ¿Cómo yo lo puedo identificar clínicamente? Porque muchas veces no les podemos hacer un sodio urinario, no le podemos hacer osmolaridad urinaria. Y si lo hacemos es lo mismo. ¿Entienden? Los pacientes con cerebro perdedor de sal y CIJA tienen osmolaridad urinaria y sodio urinario altos. ¿Listo? Igualitos. ¿Cómo identificamos? Uno es hipovolémico. El cerebro perdedor de sal. El cerebro perdedor de sal es hipovolémico. Ya tiene pocos volúmenes de orina cuando podemos controlar. Y el síndrome de secreción inadecuada de hormona pierde mucho. ¿Listo? Y entonces a uno, ¿qué tenemos que hacerle? Tenemos que restringir volumen, ¿no ve? Y este otro tenemos que aumentar volumen, es el hipovolémico, que es el cerebro perdedor de sal. Las hemorragias subaracnoideas general desarrollan, la mayor parte, casi todos, es cerebro perdedor de sal. Y la anemia es otro factor importante. Hay estudios donde han hecho que menos de 9 gramos por decilitro aumentan la mortalidad, aumentan el riesgo de isquemia cerebral retardada. Entonces, a estos pacientes hay que corregir este aspecto, ¿no? En Bolivia, por lo menos, nosotros, según nuestros datos del IVA, si están menos de 10, sí hay que empezar a corregir, ¿ya? Por si acaso. Bueno, en altura, ¿no? Ustedes que vienen de Santa Cruz, pues van con 9 todavía. Pero nosotros que estamos en La Paz con 10, o aquí en Oruro, con 10. ¿Listo? Y siempre yo haciendo recuerdo de esto. El ictus es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, la primera causa de discapacidad. El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, todos luchemos contra el ictus, y 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a tener un ictus. Salvavidas. El 80 al 90% de los ictus son prevenibles. ¿Listo? Y muchas gracias. No te preocupes. Queremos agradecer al doctor Manuel Anchi por su gran ponencia. Muchas gracias, doctor. Queremos hacerle el aire al doctor de este pequeño presente como recuerdo de la ciudad de Oruro y de nuestros Gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muy bien. Muy bien.